Hola, bienvenidos una semana más. Esto es el Rock de Ser Papá. Yo soy Feyo Aguilera y bueno, pues estamos retomando actividades otra vez aquí con este podcast dedicado a la paternidad. Y esta semana estoy muy contento porque tengo a un gran personaje, que es además autor de un gran podcast. Y ahorita platicaremos un poco acerca de eso. Y le doy la bienvenida a Roberto Levi. Él es psicólogo, sexólogo y fundador de Maybe.mx. Así que, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Feyo? Bien. ¿Y tú qué dices? Aquí contento de estar aquí platicando, echando la plática, a ver qué sale. No, pues muchas gracias por la invitación, Roberto. Oye, antes de entrar como ahí como al tema, platícanos un poquito acerca de Maybe, cómo nace, porque además ahorita lo platicamos un poquito antes de entrar ahí, aquí como a la grabación. Una empresa 100% guanajuatense y eso está chido. Sí, ¿qué decían que ahí ya están los mochos? Pues no. Exacto. Eh, Justo, pues Maybe, mira, te platico, Maybe es una plataforma de educación sexual para adultos, en donde a la par vendemos juguetes sexuales, pero sí es que estamos más enfocados como en brindar información de educación sexual. Y que pues sobre todo pues la misión es un poco como quitarle mucho el tabú y esta parte que la sociedad la tiene muy enfocada en lo sucio y en el pecado y así, eso es como nuestra misión un poco, como que se hable de sexualidad más naturalizado, más normal y siempre desde el respeto, o sea, también no crean que es acá, sí, sí. El podcast, ¿dónde lo podemos encontrar, Roberto? Y justo, ajá, en Maybe tenemos un podcast que se llama ¿Qué sexo? So- Lo encontramos en todas las plataformas realmente de podcast, en Spotify, por ejemplo, en Google Podcast, y también lo pueden ver en YouTube, en video. En Spotify también ya se puede ver en video, también lo pueden ver, pues, pero ya en cualquier plataforma, pues pueden encontrar ese podcast que es de educación sexual, pero pues más bien es como cotorrear, somos Jimena y yo, y ahí estamos cotorreando de temas como muy casuales de la sexualidad, y pues da el toque de que yo soy sexólogo, entonces pues aporta ahí un poco la educación sexual, pero gran parte es cotorrear y pasárnosla bien, pero sí, sí aprender un poco de sexualidad, ¿no? Sí, siempre ahí estamos muy atentos a los shorts, a los pequeños cortos y lógicamente pues viendo el podcast. Pero tiempo, no se queden, si algún día les No. sale un short de Maybe, no se queden con ese short porque siempre ponemos la parte más morbosa y la que sabemos que le va a gustar a la Sí, gente, claro. pero ya dentro del podcast hay mucho contenido muy valioso de educación sexual. Sí, que eso es lo chido, porque creo que el short ahí o el pequeño video, pues es justamente eso, ¿no? Dan la probadita y que la banda pues se aviente el podcast completo porque de veras está bien interesante. Y la plática sí es muy divertida. O sea, la neta es que es muy divertido escucharlos. Ese intercambio de anécdotas que tienen, es educativo, es nutritivo, es divertido. Entonces, pues ahí les recomendamos a toda la banda que vaya a visitarlos. Qué sexo. Sí, vayan, muchas gracias, sí. Y que sigan y nos den like, por favor. Es correcto. Roberto, ¿cómo llegaste a ser sexólogo? Eh, pues fíjate, es interesante. Yo empecé siendo psicólogo y dentro de la psicología me gustaba mucho el trabajo con adolescentes y niños, nivel primaria y secundaria y prepa. Y justamente una vez una mamá llegó muy preocupada conmigo porque su hijo acababa de consumir pornografía y lo cacharon. Ok. Entonces me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Te animas a darles un curso a mis hijos y a sus primos? Y, y yo dije, pues va, me animo. Yo anteriormente había dado cursos leves de sexualidad, pero no como tal, así en las prácticas de la carrera. Y me animé a dar ese curso y me encantó, me sentí muy cómodo, fluí muy bien. La manera en la que le platicaba a los chavos las cosas, encajó muy bien. Y ahí dije, wow, me gusta esto y me gustaría como especializarme más. Y fue a raíz de eso que me clavé más en la sexualidad y hice ya el máster, ¿no? De sexología clínica como tal. Yo de repente veo ahí en diferentes perfiles de Instagram, mucha gente que se pone, ¿no? Hay el título de sexólogo, pero
no sé si, porque mi ignorancia va para allá, no sé si hay que realmente esto, o sea, es decir, hay una especialidad clínica o una, no sé si una licenciatura de sexología, o es la parte de especializarse una vez teniendo la psicología como carrera. Sí, es más bien como esta última que dices, pero no necesariamente la psicología. O sea, no existe la licenciatura de sexualidad, es a nivel maestría. Entonces Ok. sí tienes que tener una licenciatura. Yo tuve compañeros que eran médicos, compañeros que eran sociólogos, compañeros que eran, sí, en su mayoría psicólogos, pero no necesariamente. ¿Va? O sea, como que la combinación de tu carrera más la sexualidad puede crear algo interesante, pero sí que eran más áreas humanistas, ¿no? Psicólogos, sociólogos, había de hecho un filósofo, pero sí, había un mix ahí. Y varios médicos, varios doctor, que también eso me parece muy importante y se crea también un mix también muy, muy bueno de doctor más sexualidad. Ok, perfecto. Pues ahí está para la gente que le interese. Digo, la cosa es especializarse, ¿no? No nada más hablar de, yo soy bueno en el tema y ya me doy ahí el autotítulo. Está Sí, no, peligroso. sí, no es la idea, pero bueno, y se necesita bastante, o sea, sí es, hay un montón de áreas que cubre la sexualidad, o sea, no solo es la clínica, o sea, no solo sentarte en el consultorio, sino, por ejemplo, los sociólogos van a comunidades en México y ven qué onda con los embarazos no deseados o cómo podemos dar información sexual en comunidades. Digo, distintas áreas, hay un montón de cosas que se puede hacer y no solo la clínica, ¿no? Y eso está cool. Hay banda que nos ve de diferentes lugares, pero diferentes países, etcétera. Pero aquí en México, ahorita, Roberto, ¿cómo, así en términos, yo sé que es como muy complicado ponerlo en un término como general, pero ¿cómo estamos en México referente a la educación sexual? O sea, porque bien comentas, ¿no? O sea, depende a lo mejor mucho la edad, es cero, completamente metidos Pero, en una isla ahí. no, tenemos medallas muy, muy feas en educación, o sea, que le pegan a la educación sexual, por ejemplo. Creo que somos el país número uno con casos de abuso sexual infantil, eh, Sí. país número uno, embarazos no deseados, y que son cosas que con educación sexual, porque la educación sexual no nomás es enseñar cómo nacen los hijos, sino son un montón de cosas. Podríamos, digo, no va a ser el antídoto, pero reducir estas cifras, estoy seguro. Eso es Estamos importante. reprobados. Sí, la mayoría de, o sea, la mayoría de, o sea, deja tú estas cifras muy, muy drásticas y que son horribles, pero que son la realidad, pero también a un nivel más, sociedad, los papás y mamases no hablan con sus hijos de sexo y eso es un problema muy grave. Sí, claro. Fíjate, ahorita te comentaba por ahí que yo estoy en un grupo cuando empecé el podcast, tuve la suerte de que alguien de Colombia viera el podcast y entonces me mandó un mensaje y me dijo, oye, tenemos un grupo de papás, como ahí, yo pensé que era una onda ahí como nada más de cotorreo y así, pero resulta que es un grupo de papás de toda Latinoamérica. Y justamente ahorita que estábamos platicando o en la mañana que estaba yo platicando que íbamos a tener esta grabación, este programa, les pregunté que si tenían algunas dudas y durante las dudas salió, se hizo una discusión ahí bien interesante, ¿no? Que hablaban acerca de cómo nos educaron a nosotros, cómo mi generación o nuestra generación, en realidad nunca hablamos del tema, nunca pusimos sobre la mesa de la familia el tema sexual. Es algo que simplemente se dio o que cada quien aprendió como pudo y creo que ahora nos toca a nosotros, esta generación de padres, buscar romper ese ciclo, ¿no? De poner este tipo de temas en la mesa para que los niños de ahora sí tengan una educación sexual. Sí, fíjate, es súper claro el camino del mexicano y yo creo que podría englobar al latinoamericano en general. Digo, ojalá me sorprendiera un país latinoamericano vanguardia en educación sexual, estaría increíble. Pero realmente es así, naces y no te hablan nada, nada, nada de sexualidad, como por ahí de los 10 años, tal vez 11 años, 12 años, se animen tus papás a sentarte en el sillón y decir, hijo, ya sabes cómo nacen los hijos, ¿no? Y así como esta plática típica que tienen los papás, ¿no?
Pero ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que de los 0 a los 10 años hubo educación sexual cuando no se habló de educación sexual. O sea, lo interesante de la educación sexual es que existe aunque no la hables. Entonces, de los 0 a los 9 años recibiste un montón de mensajes negativos en cuanto a la sexualidad. Desde cosas muy básicas de que a tus partes del cuerpo no les decían tus papás cómo debe ser, ¿no? Resulta que a la nariz le decían nariz, a los ojos le decían ojos, Sí, pero cuando hablábamos de los genitales, qué miedo decirle pene o qué miedo decirle vulva o vagina, ¿no? No, límpiate bien ahí, límpiate tu cosita, no te toques ahí. Entonces, ¿qué va recibiendo este niño? Pues mensajes de, pues ok, lo que pasa en medio de mis piernas, pues algo, quién sabe, ¿no? O sea, como que ahí no me ajá, quieren decir qué show, qué rollo. Y de repente ya a los 6 7 años estás viendo una escena medio fuerte en una película, ¿no? En una serie ya de chavos y ves una medio escena de sexo y lo primero que haces es, hijo, tápate los ojos, o ve a la cocina a servirte un vaso de agua. Y ahí se va el hijo todo nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje recibo? Pues, híjole, pues, todo lo que involucra sexualidad está mal o no me explican o nadie me dice nada, que alguien correcto. carajo me explique, ¿no? O sea, se queda como toda esta nube de ansiedad, ¿no? Y entonces, de repente a los 10 años es, hijo, siéntate. Y por eso es tan incómoda esa plática, porque 10 años has bloqueado esa conversación. 10 años le has metido tabú a la sexualidad con tu hijo. Entonces, cuando te quieres sentar a ti, tu papá, padre de familia, a platicar con ellos, te cuesta tanto trabajo, porque ni tú lo has practicado y tú lo has bloqueado, ¿me explico? Sí, claro. Sí, de repente partimos, o sea, justamente de eso, ¿no? O sea, ¿cómo hablo algo que a mí nunca me explicaron? ¿No? O sea, todos los papás partimos eh, pues ahora sí que del empirismo y de decir, pues bueno, yo te lo voy a explicar a como, pues me da ahí Dios entender el asunto, ¿no? Este, y eso creo que a fin de cuentas, esta parte de la educación también la tenemos que recibir los padres, ¿no? Bien dicen, nadie te enseña a ser papá y bueno, y hablar de estos temas, pues menos, ¿no? Y pareciera que es muchos, hay un montón de sketches y un montón de cosas en las películas de hoy vamos a tener la plática y es como no tendría que ser como la plática, sino tendría que ser algo, pues sí, como del cotidiano, no sé si cotidiano, pero al menos sí algo que normalizarlo, pues, ¿no? No hacerle ponerle esta etiqueta tabú y decir no hagas esto, no hagas lo otro, reprimir y demás, porque pues creo que partimos justamente de la ignorancia, ¿no? Sí, justo, o sea, por ejemplo, es el ejemplo que les acabo de dar, o sea, si tú te da pena decir pene, te da pena decir testículos, ano, son cosas, son partes del cuerpo, ¿cachas? Y es parte como del autoanálisis que hay que hacer, ¿no? O sea, como escanear un poco y ver qué show con nuestra educación sexual, ¿no? Saber cómo ha sido, qué tabús yo tengo, qué ideas y creencias falsas quizás adopté, porque aceptémoslo, Latinoamérica somos una sociedad relativamente conservadora, por no decir muy conservadora, y que el catolicismo está muy presente. Entonces, es mucho trabajar esas ideas de toda la culpa que se nos ha metido, todo el miedo que nos ha metido a hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, sí es súper importante esto que dices de checarnos e informarnos. Yo lo que les invitaría pues sería a buscar libros, buscar información en internet de sitios confiables, llenarte de herramientas, sí, para que no te agarre de repente de bajada una pregunta en falso de tu hijo de algo que escuchó con sus primos, ¿no? O algo así, o sea, así como cuando en un primer embarazo te vas informando de qué pasa en el primer trimestre, qué pasa, ay, con razón mi esposa está así, tal vez ahorita es muy parecido a la sexualidad, o sea, hay que también nosotros informarnos para poder brindarle las herramientas posibles y de la mejor manera a nuestros hijos, ¿no? Sí, es importantísimo justamente eso, ¿no? Para todos los padres que nos ven, pues eso, empezar a, pues ya educarnos nosotros mismos, ¿no? Buscar esas herramientas que hoy están más al alcance que nunca. Entonces, comenzar a hacerlo. Y que sepan también que desde ahorita ustedes ya saben mucho más que sus hijos, no se preocupen. Este, eh,
así que, digo, si quieres ahorita podemos abordar mucho más sobre este tema, pues, pero lo que necesita su hijo más que nada, y sobre todo no necesita tanta información tan certera, lo que necesita su hijo principalmente es entender que papá y mamá son un espacio seguro para mí en el que yo puedo hablar de sexualidad. Ese es mi objetivo, que mi hija, mi hijo me vea como un lugar seguro, un espacio seguro para que pueda hablar de sexualidad conmigo. Que escuchó la palabra pornografía con sus amiguitos de cuarto de primaria. Voy directo con papá y mamá a resolver esa duda, porque son mi Ok. espacio seguro, no pasa nada. Y un adulto responsable y que me ama va a ser quien me la resuelva, qué mejor. ¿Cómo hacemos justamente? Porque de repente ahí en la plática que se armó en el grupo, era sobre otro tema, pero, o sobre la misma línea, pero otro tópico. Hablaban justo de estos espacios seguros, ¿no? ¿Cómo generamos estos espacios? Porque de repente eh, te topas de repente con ciertas cosas que incluso, no sé, los abuelos, ¿no? Hablan, hacen como chistes, o de repente hay papás que hacen comentarios que para ellos podría ser algo inocente, pero para el niño le pueden empezar a crear esta como desconfianza de hablar ese tipo de cosas con los papás, ¿no? Claro, o sea, yo lo que les recomiendo es que lo empiecen a practicar desde los 0 años, es decir, o sea, que estas primeras veces que, por ejemplo, ustedes estén bañando a sus hijos, mencionen la palabra pene, mencionen la palabra testículos, mencionen la palabra escroto, mencionen la palabra vulva, van a ver que va a ser un ejercicio también de ustedes para empezar a normalizar esta conversación, ¿no? Eh, temas que involucren los genitales, no meterles vergüenza, o sea, temas que involucren el sexo, no meterle como todo este tabú, ¿no? O sea, que sus hijos sepan que puede ser algo súper normal y que sobre todo pueden resolver la duda ahí con ustedes. Yo creo que aquí el principal tip para hacer espacio seguro es estar en constante comunicación, o sea, en temas cotidianos, o sea, no pensemos que sexualidad es únicamente entender cómo llegamos aquí y el tema de los espermatozoides y demás. No, tiene que ver también por ejemplo, cómo resuelves los conflictos en tu clase. O sea, cómo yo le pongo límites a mis compañeros, cómo aprendo a decir no a mis compañeros. Porque imagínate, Claro. o sea, una persona que sabe decir no desde los 3 años que una niñita llegó en el kinder y le jaló el pelo y fue capaz de decir no me gusta o fue capaz de resolverlo de manera correcta, a los 16 años, 17 años, que tal vez quiera tener su primer encuentro sexual, va a ser una persona que va a saber poner límites porque ya lleva 15 años sabiendo poner límites en muchas situaciones de la vida. Este, o sea, entender que la sexualidad no nada más son el tema de los genitales y demás, ¿no? Es también importante decirles que, ¿sabes qué, hijo? Siempre cualquier duda que tengas, aquí estoy de lo que sea. Si no sé, no te preocupes, voy a investigarla, o sea, también se va, porque se vale no Claro. saber, ¿no? Acá lo que buscamos es el espacio seguro. Una manera de no ser un espacio seguro sería que tu hijo llegue con una duda, mamá, ¿qué es pornografía? Y que le metas un regañadón, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo dices eso? ¿Quién te Claro. dijo eso? No, 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 no. Le voy a decir a tu maestra, le voy a escribir al grupo de WhatsApp. Y él dijo, ching, ¿para qué pregunté esto? No Sí, vuelvo a claro. preguntar nada de esto. Y cierras la conversación, ¿cachas? Sí, claro. Es muy importante justamente ese buscar esos espacios. ¿Qué tan complicado es? No sé si es una cuestión como de género, es decir, como es más complicado para el hombre hablar de esto, porque una de las preguntas que me decían los compañeros decían, ¿cómo hablamos de estos temas de, por ejemplo, disfunción eréctil o de inclusive de chequeos médicos? ¿Cómo hacemos como para que sean como más normales, ¿no? No sé si el hecho de que de repente los hombres no sé si nos cuesta más trabajo abrirnos como para abrir estos temas con nuestros hijos, o si es en realidad una cuestión generalizada de padres, que a ambos les cuesta ese trabajo,
a quien le cueste, ¿no? Porque también hay excepciones, hay gente que es, por supuesto, mucho más abierta, que tiene mucho más conciencia sexual y lo va, pues, reflejando en sus hijos, pero una gran mayoría le es complicado. Hay muchos papás en este grupo que de repente se dicen, no, es que para mí es complicadísimo hablar de esto porque ni yo lo sé hacer, ¿no? O sea, no sé cómo explicar. No, ahí comentaba, ¿no? Había comentarios de, yo no sé cómo pedirle a mi pareja que necesite un abrazo, ¿no? Y entonces, pues imagínate de ahí para arriba, ¿no? Es complicado. Sin duda, sin duda, o sea, creo que tú tocas un tema fuerte que es la masculinidad y nuestra carencia de poder expresar muchas cosas, ¿no? Y poder, eh, o sea, que es algo que se nos ha negado a nivel social, ¿no? O sea, porque desde Ujú. muy pequeños recibimos mensajes de, usted cállese, usted aguántese, eh, no diga nada, apriétese, ¿no? Entonces, obviamente en temas que involucran emociones, sentimientos, nos cuesta un montón. Entonces sí creo que puede tener algo que ver ahí el género eh, en ese aspecto, o sea, por ejemplo, en ese que Sí, claro. dijiste, de que yo no sé cómo pedirle a mi esposa un abrazo. En el tema del miedo a educar a los hijos, fíjate que veo un 50-50, ¿eh? Eh, yo estos cursos que doy a los niños los cierro siempre con una plática a los padres. Y muy seguido veo a las mamás que me dicen, ay no, yo muerta de pena, yo se lo mando a mi esposo porque mi esposo le vale y mi esposo se lo platica, ¿no? Y a veces, muchas veces al revés, muchas veces dicen, no, mi esposo no quiere decir nada, yo soy quien me tengo que echar todo el Ajá. paquete al hombro, ¿no? Creo que está las dos vertientes y creo que todo tiene que ver en relación pues con el tabú y el miedo a hablar de sexualidad, ¿no? O sea, todo termina en este miedo de que el tabú ha vivido pues en esta, o sea, yo lo noto todavía cuando llego a lugares y se va a hablar de sexo, es como, oh, ¿qué? No. Y siempre hay como un Entonces, morbo ahí alrededor, ¿no? sí, Como, sí. Entonces justo, o sea, pues, y lo ideal sea romper con esto, o sea, porque eh, supongamos que tu hijo tiene una duda y tú no eres ese espacio seguro, tiene dos opciones para resolverla. Una va a ser con su amiguito que cree que es el experto, el que tiene un año más que él, el que nació en el 2006 en lugar que en el 2005, o al revés, en ajá, el 2007. Y es un desinformado informando a otro desinformado, ¿no? Y si no tiene a su amiguito, el experto que no sabe nada, va a ir a internet y eso va a estar, eso no queremos, porque va a ser un niño de 11, 10 años buscando información, y sabemos, muchas veces nosotros como adultos buscamos información en internet y acabamos muy desinformados. Ahora imagínate una persona de 11, 12, 13 años, pues es justo lo que queremos evitar, o sea, como que se haga esta masa y bola de desinformación, que es como nuestra generación creció claro. y van a resolver las dudas en esos lados. Y eso va a pasar a nivel pubertad, pero ya a nivel adolescencia ya no vas a necesitar a tu amigo ni al internet. Quien va a resolver todas tus dudas es la pornografía y ahí es donde estamos en super bandera roja ahorita como sociedad, que estamos Claro. aprendiendo la pornografía, ¿no? Nuestra generación, o sea, ¿cómo fue un poco nuestra generación? Ahora imagínate ya con el acceso al celular, está cañón. Sí, claro, sí. El tema de la pornografía ahorita lo tocamos porque es un tema que acá en el grupo disparó toda la conversación y empezamos a platicar acerca de un montón de cosas referente a eso, ¿no? Justamente en esta cuestión de estos tabús, ¿no? Como hombres, hay cosas que nos cuestan un poco más de trabajo. Un compañero decía, ¿cómo hago para yo tener, o cómo hago para quitarme la pena, por ejemplo, para ir a hacerme un chequeo médico, ¿no? Por ejemplo, un examen de próstata, que es, híjole, de repente hasta tú dices eso, parece que estás invocando ahí a Satanás, ¿no? Porque, no, pues es que el dedito, y entonces el, se vuelve un tema complicadísimo porque donde tú crees que estás con tus amigos, ¿eh? Y ellos mismos son los que empiezan a tirar la carrilla y dicen, no, pues es que eso ya tanto tiempo cuidándome y demás, y existe una desinformación en la cual tú no quieres hablar de esto porque no quieres ser parte de estas burlas,
y se vuelve complicado. ¿Cómo hacemos para romper como esos tabús? Y fíjate que es súper grave todo esto que dices, porque urólogos y sexólogos sabemos que el hombre llega a consulta ya en urgencia, o sea, ya O sea, ya que está la muchas, enfermedad ahí, ya que reventó todo, ajá, o sea, ajá, precisamente por el miedo a haberse ido a checar esa almorrana que te salió en el ano y que no quisiste que nadie te viera el ano por el miedo que hay alrededor en tu cabeza. Sí, es súper común eso que estás mencionando. Y yo creo que tiene que ver también con todo este tema del machismo y lo frágil que puede llegar a ser sí, la, claro. la masculinidad, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de salud propia, de salud de nuestro cuerpo, eh, y debería ser como cualquier otra cosa que hacemos un esfuerzo por salud, como una inyección, ¿no? O sea, a nadie le gusta que le inyecten, pero bueno, a veces hay que echarse una inyección y para sentirse mejor. Pues la próstata resulta que la tenemos adentro del ano y para que nos la revisen hay que meter un poco y lo hacen con mucho cuidado y un montón de lubricante, un profesional. Es muy irracional, o sea, es muy irracional esta idea de no me quiero ir a checar, ¿no? Entonces, pues es un poco romper con este estereotipo y tabú y poner de entrada nuestra salud, nuestro amor propio a nuestro cuerpo e irnos a revisar para estar mejores, ¿no? Y bueno, y ya para concluir, o sea, y es importante saberlo, que lo que te introduzcas o lo que te metas o te saques del ano no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Es muy importante decirlo, ¿ok? Bueno, listo. Sí, correcto, ¿no? Porque de repente eso, y digo, si tú te vas a hacer un chequeo y también ahí como que, si a ti, vaya, si a la persona no le interesa que la gente se entere, pues no lo publiques en Facebook, ¿no? O sea, es como aquí con el proctólogo, ahí como, porque pues, a fin de cuentas es eso, siento que de repente nos da pena porque el entorno que nos rodea está lleno de estos mitos y tabús acerca de eso. Y creo que lo que tú dices es importantísimo. Es la salud, pues, ¿no? Es como ir con con cualquier doctor. Sí, sí, sí. Entonces es muy importante y cualquier verruga que notes abajo, cualquier descarapele, dolor, ardor, vete a checar como cualquier otra enfermedad. O sea, no descuides esa área por el simple tabú de que, pues, qué pena que me vean, ¿no? Es correcto. Otro comentario por ahí que nos hacían. Al principio las preguntas iban muy hacia las cuestiones de pareja y la intimidad, ¿no? Porque la misma de repente es complicado, no sabemos cómo, lo que te decía hace rato, ¿no? A veces no sabemos ni siquiera pedir un abrazo, ¿no? Entonces esto repercute en la intimidad con tu pareja porque no sabes cómo empezar a explorar esa sexualidad, con una persona que en teoría, pues es tu lugar seguro, ¿no? Y partimos también de esta parte de que soy hombre y a mí nunca me enseñaron a hacer esto. Alguien comentaba aquí en las preguntas, decía, em, muchas veces necesitamos un abrazo, no lo tenemos, y en la parte física no sabemos cómo pedir las cosas, ¿no? Y esto repercute en que comenzamos a tener roces con nuestra pareja, porque no sabemos cómo decir, cómo necesito esto, quiero esto, me gusta esto, tengo esta fantasía, etcétera, ¿no? No hay esa comunicación. Sí, definitivamente, o sea, volvemos a lo mismo, no sabemos muy bien cómo comunicar los hombres cualquier cosa que no sea enojo o felicidad, porque para eso somos muy buenos, para golpear la pared o para botarnos de la risa con nuestros amigos, ¿no? Pero cuando es mostrar tristeza, cuando es mostrar vergüenza, cuando es mostrar cosas que nos demuestren nuestra debilidad, ¿cachas? Ese es un poco el tema de que vivimos muy llenos de estos mensajes de tú tienes que ser el proveedor, tú tienes que ser el que da, pero nunca el que pida, ¿no? Eh, y eso, fíjate, eso se traduce mucho a la cama, eso se traduce mucho a la sexualidad. Este,
hombres que llegan, por ejemplo, con mucha presión a un encuentro sexual por su pene, ¿no? De que, chin, no se me va a parar, o no me voy a venir, o muchas situaciones. ¿Por qué? Porque toda la vida nos han bombardeado con, tú Claro. eres el que tienes que cumplir, tú eres el que tienes que proveer, tú, y bueno, en la sexualidad, pues no solo tú, sino nada más tu pene, ¿no? Entonces sí somos muy carentes en poder pedir cosas que necesitamos, porque todo el humano necesita de repente un abrazo, contacto físico, que es muy sano, de hecho. Y pues lo ideal, como lo mencionaste, la pareja es el espacio seguro. Y yo aquí lo que recomiendo es vayan a terapia, o sea, en terapia les ayudan mucho a precisamente a trabajar esto, o sea, tú puedes llegar a terapia diciendo tal cual esto, quiero trabajar el poder pedir abrazos o el poder pedir cariño. Y lo puedes trabajar junto con tu psicólogo. Y eso, y como dices, como nadie te enseñó, va a ser muy difícil que de la nada sepas. Entonces sí, sí es importante ahí como un buen acompañamiento que nos ayude a los hombres a conectarnos con esa sensibilidad que todos los humanos tenemos. O sea, no es exclusiva de las mujeres porque son más sensibles. No, no, no. Simplemente la sociedad a nosotros nos ha quitado esa parte de no poder mostrarnos sensibles, ¿no? Y bueno, una de las preguntas, Roberto, que me hicieron por ahí en el grupo y de la cual se desató ahí todo una, ¿cómo se llama? Una conversación que detonó toda una conversación. Alguien decía, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy muy feliz con mi mujer, pero a veces siento deseos, incluso necesidad de estar con un hombre, ¿no? Esto lo dice uno de los papás en anonimato. Decía, ella sabe que yo soy bi y lo ha aceptado, pero aún así tengo como ese deseo reprimido de estar con hombres. Luego surgió un término que no sé si sea correcto, no sé si exista o se lo inventaron ahí en la plática, que se llama heterocuriosidad, y comentaban en el grupo que muchos de los compañeros, muchas de sus primeras como experiencias cuando estaban chavos, habían sido con personas de su propio sexo, no sé, con algunos amigos, etcétera, y que pues habían experimentado eso y después optaron y dijeron, bueno, a mí me gustan las mujeres, ¿no? Y listo, y no pasó nada, lo abrazaban como una experiencia de conocimiento, de despertar sexual, etcétera, pero había de repente algunos comentarios acerca de que, no sé, a alguien lo vieron a los 12 años dándose un beso con un vecino y de repente, ¡pum!, explotaba ahí, explotaba Roma, ¿no? Y era ahí casi casi se querían cambiar de vecindario porque, al parecer esto los iba a volver homosexuales y demás. Y creo que es una cosa que está muy alejada de la realidad. Creo que esta parte del descubrimiento pues a temprana edad, ¿no? De ir explorando esta sexualidad, no tiene como tal que ser la que defina tu orientación. ¿Estoy en lo correcto? Y bueno, y arrancar con esta parte de este término. ¿Sí? ¿Eso de heterocuriosidad existe? ¿O es como curiosidad y sin ponerle como ahí como la etiqueta, ni mucho menos? A ver, como término oficial no existe, ¿eh? No No es algo que existe. se use, pero sí, sí que puede existir o sea, esta curiosidad de probar con el género que normalmente no te atrae, ¿no? O sea, si tú te consideras un hombre heterosexual, puede estar en tus fantasías involucrar otros hombres o que involucre hombres y no necesariamente te hace una persona bisexual o homosexual. Acá, por ejemplo, el ejemplo que esta persona que preguntaba, ahí sí, ahí él sí dijo, yo sí me reconozco como bisexual Ajá. y tengo estas fantasías. ¿Qué pasa? A ver, aquí para explicar un poco esto es, la sexualidad no es estática, no es algo que con lo que naces y ¡pum! Ya se te quedó ahí clavado y tú eres heterosexual, vas a ser heterosexual o homosexual toda la vida. No necesariamente tiene que ser así. Es un espectro muy, muy grande la sexualidad, imaginémoslo así como del universo, y en ese espectro hay millones de personas que se mueven en muchos lados. Eh, lo que sí puede pasar es que tu sexualidad sea más fluida que la de otra gente, es decir, que personas sean muy rígidas con su sexualidad, y hablando de rigidez me refiero a que
no una rigidez negativa, sino que saben y tal vez nunca les va a llamar cambiar su orientación o ser esta parte heterocuriosa o curiosar con otras cosas, ¿no? Ujú. Y si habrá personas que conforme van creciendo, se les puede ir moviendo. ¿Por qué? Porque vas cambiando como persona. Tú ya no eres la misma persona que eras ayer. Vas adquiriendo experiencias, vas adquiriendo conocimientos, vas rompiendo tabúes. Y sí, suele mucho pasar que a los 40, 50, de repente tú como señor se te antoje de repente explorar tu sexualidad con alguien de tu mismo sexo, ¿no? O que de repente tú siempre has tenido una relación monógama y a los 50, 40 años cambia también eso también puede cambiar, ¿cachas? O sea, tanto tu orientación como tu forma de relacionarte con tus parejas y así, todo eso no es estático. No crean Ok, que es algo que listo, ya a los 15 se me definió y ya está. Puede cambiar mucho. Y también acá la parte de las fantasías es importante entender que las fantasías muchas veces se pueden caer en nuestra cabeza y no hay problema. No es necesario llevar a cabo todas las fantasías. Y si a mí de repente yo fantaseo con un hombre y de repente me excito y me pone caliente eso, ya yo definiré y ya yo analizaré si esa fantasía la quiero llevar a la realidad, pero si no, pues no pasa nada. Al final de cuentas, un poco las fantasías están ahí para aprender nuestro deseo, para poder conectar con nuestro placer y demás. Entonces, también entender que no toda fantasía que pase por tu cabeza tiene que cumplirse porque muchas veces está como esta culpa también, ¿no? De que se me antoja no sé claro. quién y tengo culpa, se me antoja hacer esto y tengo culpa. Claro, esta parte de la culpa también es algo que socialmente tenemos cargando este peso, ¿no? Porque justamente alguien comentaba, ¿qué pasa si a mí en no sé, en un sueño o demás, me veo besándome ahí con otro hombre y entonces el hombre despierta con un sentido de culpa de cómo voy a hacer eso? O sea, como, pues si o sea, socialmente me he definido toda mi vida como heterosexual y de repente, no sé si alguien decía, no, te despiertas como espantado diciendo, ¿por qué soñé esto? ¿No? Inclusive tenga un rostro, no tengo un rostro, ¿no? La persona, pero dices, era otro hombre y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Creo que esa parte de la culpa termina por consumirte, porque te empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y dices como, híjole, pues seré gay, entonces ya me volví un homosexual y demás. Pero no es, o sea, esto que mencionas creo que es oro molido, ¿no? La sexualidad es algo que va fluyendo, ¿no? Que va cambiando, que va madurando con el tiempo. Sí, o sea, o sea, ha habido muchos casos de personas que, por ejemplo, en una fiesta estaban bailando dos compas y una chava y se dan un beso entre los tres y acaban los tres en la cama y entre los tres hubo interacción y no porque hayas besado a tu compa, o sea, en ese momento específico de esa circunstancia que te llevó a esa situación, no es por, ay, chin, ya besé a mi compa porque hicimos un trío y ya soy gay, ¿no? O sea, tiene que ver en situaciones, momentos, en qué parte de tu vida estés, en qué momento de tu vida estés. O sea, tiene que ver mucho más con muchas cosas y sí, puede cambiar y puede que no. O sea, también puede que sea tú toda la vida y no pasa nada, ¿no? Pero que sepas que ninguno está bien o está mal. Y no es una cosa de chavos, no es como, ay, están chavos, se les hace fácil y es porque están chavos. Eso que mencionas está también muy curioso. A ver, las amistades, sobre todo en niñez y pubertad, tienden a tener dinámicas muy homoeróticas. O sea, en pijamadas, es muy normal que estén los arrimones y te agarro la nalga y jajaja y que son todas estas experiencias que los chavos están teniendo, hay erotismo, o sea, pubertos que se juntan a ver pornografía. O sea, estás hablando de 6 personas erotizándose en un cuarto y todos son 6 chavos, ¿no? Y de repente uno sí decide masturbarse, ¿no? O sea, son todas estas prácticas que tenemos, sí, los hombres, que no nos damos cuenta que son muy eróticas, pero nos permitimos hacerlas sin darnos cuenta que son eróticas y que alguien podría decirte, oye, eso es gay. Ah, no, 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 no. Entonces sí, como que está todo ese miedo, pero sí, en orfanatos pasa mucho, en viajes de hombres, o sea, sí,
puede pasar, pues. Sí, claro, y no, o sea, y no está exento de que suceda, ¿no? Porque luego de repente alguien también comentaba, ¿no? En las pijamadas, hoy en día es como más complicado dejar a los hijos, porque alguien decía, yo no sé los hábitos de esa casa, ¿no? Cómo manejen estos temas. A lo mejor para ellos es como muy, pues sí, pues ahora sí, muy tabú. Y de repente mi hija es más liberal y bueno, eso complica como un poco las cosas, pero pues saber que esta cuestión de descubrir del erotismo, pues es algo también, pues normal, ¿no? Sí, claro. Pero imagínate, tú, volvemos a la educación sexual, tu papá que le has dicho a tu hijo que tocarse, o sea, no sé, ¿qué hacemos cuando vemos a nuestro hijo en el centro comercial tocándose el pene, rascándose, ¿no? ¡Pum! Hijo, déjate ahí, no sé qué, cuando podríamos decirle todo lo contrario, decirle, hijo, estamos en un lugar público, recuerda que siempre todo lo que representa tu pene, tus genitales, es mejor hacerlo en privado y en un espacio seguro, ¿no? Entonces, desde los 0 3 años, mi hijo va recibiendo este mensaje de que todo lo que involucra mi sexualidad es en privado. Entonces, tal vez cuando llegue una edad de los 11 12 años, y sus amigos empiezan a ver porno, pues él va a tener muchas más herramientas para saber qué decidir, qué hacer, y demás, ¿no? Entonces, seguramente también la educación sexual cambiaría mucho estas partes homoeróticas. Toda esta parte de las nalgadas es mucho invadir el espacio y no respetar el consentimiento. Si tuviéramos una sociedad que desde muy corta edad te dice nadie puede tocar tu cuerpo, así como tú no puedes tocar el cuerpo de los demás, pero bueno, sí es muy normal que en la pubertad y adolescencia, y de hecho desde la niñez, haya prácticas donde los niños deciden tocar sus genitales, jugar a ponerse una almohada en medio, cosas que saben que les está causando placer, pero no necesariamente es masturbación o erotismo, ¿no? Sino que simplemente identifican que en esa parte hay terminaciones nerviosas y se siente bien, ¿no? Y que están descubriendo, ¿no? Justamente esta parte, siendo chavos, pues es como descubrir todo lo que a mí me gusta, que eso va a ser, creo, importante ya cuando uno crece, saber qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, ¿no? Y eso, pues te ayuda a tu desarrollo, bueno, creo yo que te ayuda a tu desarrollo emocional, desarrollo físico, etcétera, ¿no? Y al no sentirte culpable por sentir placer, que de repente eso, Claro, ahí o sea, los papás tienen una súper oportunidad de cuando tú notes a tu hijo tocándose su pene o su vulva, le explico por qué no puede hacerlo en el lugar donde lo está haciendo sin regañarlo, sin llevarlo a la vergüenza, ¿cachas? Ahí no porque se te va claro. a caer, ahí no porque déjate ahí porque mírate, todos te están viendo, ¿qué van a pensar? No, si tu hijo se está tocando los genitales en público, es una excelente oportunidad para decirle dónde sí puede, dónde sí no, dónde es una situación respetuosa donde él puede tocarse, este, Claro. ¿cachan? Y va a ser mucho más fácil que luego a los 11 12 años entienda que no puede andarle mostrando los genitales a todo el mundo, que no puede mandar una foto en el celular, ¿cachas? O sea, todos esos Sí, mensajes que desde muy pequeño tú le mandas del cuerpo se pueden traducir en muchas banderas rojas que los adolescentes pueden llegar a vivir en esa etapa, ¿no? sí, eso que mencionas es bien importante, ¿no? Saber exactamente hasta dónde, porque ya, bueno, que creo que eso pues, podría ser un tema así para todo un programa, la parte de lo que pasa en los mensajes, en los nudes, en lo que yo mando y demás, que Redes. hacerlo con consentimiento, con responsabilidades, es complicado, ¿no? Y que, bueno, pues, es un tema totalmente de educación. Por aquí otra de las preguntas que nos hacían, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de una relación en pareja? Dice, cuando no puedo tener relaciones, o sea, estoy en pareja, estoy paternando, es complicado porque a fin de cuentas hay un hijo, una hija, y entonces yo opto por masturbarme. Eso nos lo pregunta uno de los papás que decía que no sabe si sentirse como culpable por eso, ¿no? Ok, Porque sí, eso aquí, es. aquí sería bueno separar y entender que una cosa es la sexualidad que tú vives contigo mismo y Ok. que la masturbación nos va a acompañar, lo más seguro es que toda la vida, hasta cuando queramos. Y otra cosa es tu sexualidad con tu pareja. Eso es completamente distinto. Entonces, pues un poco quitarte la culpa por si te masturbas, que no tiene nada que ver.
Y lo de acá con tu pareja es, pues, ¿qué onda? O sea, lo que no entiendo es por qué no pueden. O sea, ¿qué es lo que los está impidiendo no tener relaciones sexuales? Si uno sabe y otro no, pues hay que platicarlo y a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Supongo que se refieren a que es cuando empiezas a paternar es como de repente complicado encontrar los espacios, ¿no? Es decir, no es Claro, sí. imposible. Yo siempre he creído que no es imposible, ¿no? Sobre todo hablándolo con tu pareja de buscar tener estos momentos de intimidad que creo yo son además súper necesarios y saludables. Porque ya dejarlo ahí como, ¿cuántas veces no hemos escuchado en chistes de stand-up y demás de, no, pues yo me casé y pues ya, ¿no? Ya nunca más en la vida, ¿no? Y dices, pues no tiene que ser así, o sea, nos No tiene que burlamos ser de así. eso, pero no tiene, pero No debería además ser así. hay una concepción social acerca de eso, que es, pues ya me casé y pues ya, ¿no? Y luego vienen por cuestiones, inclusive pareciera que lo usan como si fuera un justificante de cuando hay infidelidades y más de, pues es que en mi casa no tengo lo que hay afuera. Y Por creo eso que me es, voy. es realmente un pretexto, ¿no? Sí, está, la verdad, esa dinámica que hemos llevado de mucho tiempo de no tener, o sea, de no tener una vida sexual chida con nuestra pareja y por eso soy infiel o por eso me voy al table o muchas cosas. Esa dinámica, desde mi punto de vista, es muy machista y está fatal, no debería ser Claro. así. Eh, híjole, se me fue el punto de lo primero que habías tocado. O sea, es decir, comentabas que no hay una, esto que mencionaste me parece la respuesta, el que tú tienes tu sexualidad como individuo y la otra es la sexualidad como tu pareja, ¿no? O sea, y a veces no te tienes que Claro. sentir culpable por ejercer tu sexualidad contigo mismo. Sí, no, y acá también, o sea, el tema es que una llegada de un hijo sin duda impacta, sin duda va a impactar Sí, en la claro. sexualidad. Acá el tema es cómo sale avante la pareja de esto, ¿no? O sea, cómo me reestructuro. Obviamente ya no va a ser igual, o sea, porque ya no va a ser igual a los primeros meses, ni mucho menos, y ya desde el embarazo seguramente cambió. Este, acá es, ok, no hay que olvidarnos de nuestra pareja, o sea, todo chido que ahorita somos papás y así, pero acá también sale otra esferita, ¿no? O sea, está la esferita de ser papás, pero también la esferita de ser pareja, que son distintas. Claro. Se pueden unir un poco, pero también, y que pasa mucho que nace el hijo y se descuida acá la esfera de la pareja. Mucho cuidado con eso. Y ya para cerrar esto, pues un tip o una tarea que probablemente les dejarían en terapia de pareja sería no le tengan miedo a agendar sexo. Ok, a ponerlo ahí de calendario. De calendario, de oye, tú sabes que todos los miércoles a las 11 de la mañana, porque les da la casualidad que ese es mi día libre y el hijo está en, Ajá. no sé, o que todos los jueves ya sabemos que la niñera o que la tía nos hace el favor de cuidarlo. Pero es que está también un poco esta idea y esta concepción un poco romántica de que el sexo siempre tiene que ser espontáneo y que tiene que nacer de la nada, de unos besos, y no necesariamente tiene que ser así. El sexo agendado ha salvado a muchas parejas. Y es, alguien por ahí comentaba, ¿no? Es bueno generar como esta tensión sexual con tu pareja durante el día, una Claro. mirada, no sé, esta parte del coqueteo. Justo, ahí también das, obviamente, en terapia sexual no nomás les dirían, tengan sexo agendado, ¿no? Sino también trabajar toda esta parte del deseo y entender que el deseo es como esta flamita que hay que mantener un poquito, o sea, que no se apague, nomás que no se apague. O sea, esa es un poco la tarea de la pareja, o sea, que ser creativos, o sea, un poco la típica monotonía es lo que apagaría la llama, ¿no? Ser creativos, eh, lo típico, lencería, un mensajito cachondo por ahí, pues muchas cosas que pueden hacer para precisamente estar coqueteando, estar diciéndose cosas bonitas en el día a día, o sea, un poco volver a lo básico con lo que pasó en esos primeros meses que se enamoraron, ¿no? Claro, incluir juguetes ahí ya de repente en la relación. Claro, y también está la posibilidad siempre así como la sexualidad fluye, la relación también. Y tú puedes empezar con tu relación cerrada
y quizás habrá un momento en tu vida que sea sentarme otra vez con mi pareja y replantear qué queremos los dos en el área sexual. Y está la posibilidad de tener una relación abierta o poli, quién sabe qué, porque hay un montón de cosas que, que a cada quien se le puede acomodar. Las parejas son únicas e irrepetibles y así será cada pareja. O sea, las parejas se tienen que formar con sus acuerdos. Es que eso es lo principal. O sea, si yo no tengo sexo con mi pareja y me voy con mi amiga, eso no está siendo un acuerdo. Ok, Y se está claro. rompiendo un acuerdo en pareja. Y ahí claro que va a haber culpa, porque pues claro que debe haber culpa, porque no está chido. Entonces Sí, también claro. entender que hay muchas formas de relacionarse que se pueden adaptar a su forma de ser, ¿no? No hay que cerrarnos también en eso. Hablando justamente de, retomando un tema del principio, ¿no? Alguien también hablaba y que de ahí se hizo otro tema ahí gigante en el, en el grupo, que era La sexualidad. acerca, todo empezó con cuánto tiempo pasaban o le dedica uno a masturbarse y entonces de repente alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa con la pornografía, no? O sea, ¿qué pasa con la pornografía? Y entonces empezaron a salir varias aristas, ¿no? Desde el punto de, a mí no me, o sea, yo veo, alguien decía, yo veo porno, pero no me gusta ver porno porque es esta parte de la cosificación, de la belleza hegemónica, etcétera, etcétera. Y luego alguien decía, bueno, pues es que ahí te estás poniendo en contra tú mismo, ¿no? Porque pues, la ves, pero no te gusta y demás. Y entonces empezaron a hablar acerca de la pornografía. ¿Hasta qué punto la pornografía es un factor como decisivo en el desarrollo de tu sexualidad? Fíjate que es todo un tema, ¿eh? Todo un tema porque sí que somos obviamente la generación en estos momentos que más está consumiendo pornografía en el mundo, ¿no? O sea, nunca habíamos estado a tan fácil Claro. acceso. ¿Cuál es el problema aquí? El problema principal sería, uno, entender que desde los 14 años o quizás antes se consume. Y el problema es que como no hay educación sexual, ha sido nuestra escuela, la Justo. pornografía. Entonces, pues obviamente hay hombres muy frustrados y parejas muy frustradas porque, oh sorpresa, pues no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, un primer error que influiría demasiado es tú creerte que lo que estás viendo es lo que va a pasar en la vida real. Si tú lo estás consumiendo a manera de entretenimiento y con tu cabeza muy clara, sabiendo que lo que estás viendo es muy probablemente muy real, ahí no habría tanto problema, siempre y cuando este consumo no interfiera con tus actividades diarias, con tus esferas, con tus amistades, con tu pareja, con tu trabajo, con tus hijos. ¿Cachan? Es muy similar al consumo de una droga. O sea, de hecho, se sabe que este levantón que te da al ver pornografía Ajá. viene acompañado de dopamina, de serotonina, es un subidón hormonal, ¿no? Entonces muchas veces sí nos puede pasar que, hoy, déjame busco mi subidón hormonal. Si tú notas que esta búsqueda de ir a ver porno te está estorbando en tu relación de pareja, te está estorbando en tu chamba, en tus hijos, con tus amistades, y le está pegando a ciertas áreas que son más importantes, o sea, ahí sí sería un foco rojo, ¿no? Decir, ok, tal vez pues, tengo ahora sí un problema como tal, ¿no? Claro. Y lo puedo ir a tratar. Por ejemplo, como en esa situación, ¿no? Eh, vamos a suponer que tenemos un problema no problema, pero tal vez nuestra vida sexual en pareja no resulta ser tan frecuente como nosotros quisiéramos. Y entonces empezamos a consumir, o como, pues, en realidad, ahí hablábamos mucho acerca de los hombres, de que empezamos a consumir porno de manera así a mano de raudales, ¿no? Porque se masturban o nos masturbamos y necesitamos como este apoyo visual, ¿no? Alguien incluso decía, una mujer no ve tanto porno porque son más de, de sentir la experiencia, ¿no?
ellas pueden jugar con su imaginación. Creo que eso es algo muy, no creo que tenga que ver mucho con géneros, porque creo que ambos géneros y demás, o todos los géneros, ven pornografía en algún momento de su vida, pero hablaban desde qué punto podemos ver o desde qué punto vemos el porno, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que nos genera ver porno? ¿Qué buscamos ver en la pornografía? Y qué mirada nos queda a nosotros como varones hacia otras mujeres, que esa parte creo que es una parte de la situación de la deconstrucción, que la pornografía te va generando estos estereotipos en los cuales tú vas basando tu realidad, lo cual es donde viene el problema, ¿no? Sí, híjole, está fuerte. Sin Es que duda, sí, mencionaste ahora, algo que es muy cierto, ¿no? Al menos para mi generación o nuestra generación, la pornografía fue uno de los primeros instrumentos que nos educaron en materia sexual. Y es el peor instrumento, ¿sí? Porque alguien comentaba que se me hace muy ridículo, pero un poco acertado. O sea, la pornografía es una cuestión de ficción, ¿no? Es como decir, es como si Marvel te educara, ¿no? Para salvar, así, sí, puedes salvar un edificio a la gente de un edificio en llamas. en la sexualidad tenemos una frase muy popular que dice, o sea, aprender de sexualidad viendo porno es como aprender a conducir un auto viendo Rápido y Furioso. Ah, exacto. No tiene sentido, Ninguno. pero se vale disfrutar Rápido y Furioso, ¿cachas? Se vale ir a las Sí, películas y decir, güey, qué chingón que Vin Diesel se meta abajo de los carros a 120 kilómetros por hora, pero sé que no lo voy a hacer saliendo. claro. Este, o sé que yo no voy a manejar así, ¿cachas? Es un poco como el enfoque con el que deberíamos ver lo que consumimos, o sea, como, ok, chido entretenerlo y qué bueno que esto me ponga y me prenda, pero que sepa que la sexualidad humana no se vive así. Justamente tendríamos que buscar empezar a erradicar ese pensamiento a través de las nuevas generaciones y cómo le explicamos a nuestros hijos en algún momento, pues una plática no para 10 años, tal vez ya cuando sean 14 16 años, de que lo que la pasa en la pornografía pues no es la vida real. Híjole, fíjate que yo tendría esa plática a partir de los 10 años, más o Ok, menos, ok, es porque importante. ahí te va esta estadística. La estadística dice que, que un niño se va a topar con su primera escena pornográfica entre los 9 y los 11 años. Ok, Ojo, se va a topar. Eso quiere decir que lo más seguro es que sin querer cayó en la escena. Es decir, que un amiguito se la enseñó o que un mal clic en internet le llevó a eso, ¿no? Acá yo creo que sería importante, sí, como entender, explicarle a nuestros hijos que está esta parte de la sexualidad en internet, que pueden caer, que ellos lo van a identificar, o sea, decir, hijo, tú muy probablemente algún día, algún amigo quiere enseñarte, escenas de adultos, ¿cachas? Contenido para adultos que a ti te haga sentir incómodo y que tú no quieras. Eh, es un poco la plática del primer cigarro que le van a ofrecer a tu hijo o la primer cerveza que le van a ofrecer a tu hijo, ¿cachas? Un poco tiene ujú, que ir por ahí con él. Lo más seguro es que sí le va a pasar, pero le tengo que dar herramientas para que cuando le pase sepa cómo actuar, ¿no? Herramientas de, ok, me puedo alejar, le puedo incluso decir un adulto y sé que este adulto este espacio seguro. O sea, imagínate qué padre que tu hijo sea capaz de llegar y decir, papá, ¿sabes qué? Hoy Pedro llevó el celular y tenía no sé qué video, ¿no? Entonces, qué cool tú poder ser este espacio seguro para tú resolverle esas dudas. Entonces, es pues la importancia del espacio seguro, ¿no? Mira, hablando de... sí, justo. ¿Qué pasa? Ajá, ya casi. Ahorita voy. Está de repente aquí viendo Blue y viene porque tiene hambre. Sí, justamente ese es el punto, ¿no? Buscar que tu hijo tenga la confianza de preguntarte estas cosas y darle las herramientas que lamentablemente la verdad es que nosotros no tuvimos, ¿no? O sea, con nosotros nunca existió esa plática, nunca nos dieron esas herramientas para poder
hablar de esto sin ningún problema, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad. Otro papá por ahí preguntaba, y también para irle dando un poco salida, ¿qué tanto influye en tu líbido el hecho de que veas o consumas pornografía? ¿Lo Em, disminuye, lo aumenta, ayuda, no ayuda? ¿Son cuestiones yo, individuales? son cuestiones individuales y eso lo tienes que definir tú, o sea, porque habrá personas que les sirva y que eso sea su dosis que tal vez mantiene su flamita, por decir así, su Ujú. flama, y personas que sí es tanto el consumo y tanta la necesidad, como dices, que ya llegó una manera compulsiva de más, más, más y más, que lo terrenal, lo que me ofrece lo terrenal en este instante, pues no me suena nada atractivo, ¿no? Porque obviamente lo que está en la pantalla es mucho más interesante, por decir así, o mucho más fantasioso, o cachas, entonces ahí yo creo que sí, sí, sí podríamos decir que habría un comportamiento que valdría la pena cambiar, pero sí va a ser en cuestión individual, porque habrá gente que le sirve, ¿no? Que lo usa para hacer ese boost y todo bien. A veces también la sexualidad tiene esta parte de que es energía y esa energía nos puede ayudar también a llevarla. Incluso verla en pareja, ¿no? Ahí de repente puede ser algo que pueden explorar. Claro, todas esas, sí, dinámicas que vayan más allá de la monotonía, como puede ser eso, verla en pareja, o sea, curiosar, explorar las fantasías, por qué te gusta ver eso, y así puede generar un espacio seguro, un espacio sano y podría terminar en un espacio cachondo. Es correcto, ¿no? Y creo que ya para ir un poco cerrando el tema, Roberto, sí, sí es importante la comunicación de las parejas para que vayan descubriendo esa sexualidad, ¿no? Porque si no se vuelve complicado y de repente acusan a la monotonía de no, es que no tenemos tiempo, no tenemos espacio. Y también si no hay esta plática, pues va a ser muy complicado, ¿no? Que se abran con su pareja, que nosotros como hombres empecemos a romper estos mitos acerca de la sexualidad. Sí, o sea, la invitación es que no tengan miedo, o sea, de que es algo que tienen que poner en práctica, sobre todo en practicar y que probablemente las primeras veces no salga tan bien, pero empezar a poner en práctica, o sea, tener las famosas conversaciones incómodas en pareja que no deberían ser incómodas, ¿no? O sea, nosotros solitos fuimos quienes nos las complicamos y estas pláticas incómodas pues son precisamente las que en la pareja sale más fuerte y en la sexualidad igual, ¿no? O sea, poder platicar de qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, qué explorar, qué queremos hacer, qué podemos cumplir, hasta motiva, ¿no? Hasta da visión a futuro, ay, mira qué chido que con mi pareja pueda hacer eso o que tenga esta mentalidad, ¿no? Entonces, sí, anímense. Sí, claro, y es importante que lo vayan haciendo, que lo vayan, pues sí, practicando, ¿no? Porque esa es la situación, es justamente cómo me acerco con mi pareja. ¿Cuál crees que ha sido algún tip, alguna recomendación para poder abordar este tipo de pláticas con mi pareja cuando yo no tengo no sé si este expertise, o me educaron de una forma muy diferente y me da pena hablarlo con mi pareja, ¿no? Que, insisto, se supone que tu pareja, pues es ese lugar seguro. Mira, la recomendación es que busques un espacio seguro. Digo, un momento seguro, perdón. Lo que quiero decir con un momento seguro es que busques la situación adecuada y no lo digas en un momento desde el enojo, por ejemplo. O sea, de que tú querías hacer algo en la noche y de repente no se armó y ya te enojaste y digas, ay, es que yo siempre he querido hacer esto y tú nunca, y esto está bien aburrido. Ahí Y sería un suele mal pasar. momento, ¿no? Entonces, encontrar un momento en donde ambos estén receptivos, ambos estén empáticos, ¿no? Cuidar tus palabras, o sea, decirlo desde la empatía. O sea, yo creo que la comunicación y la sinceridad desde la empatía, porque tú puedes ser sincero, pero si no eres empático, el mensaje no se va a escuchar, ¿no? Entonces, comunicar desde la empatía yo creo que va a ser la clave y se tiene que practicar, o sea, no vas a nacer, no vas a amanecer un día y ya aprendí a comunicarme empáticamente, no, así que pues ahí
échenle una leída a la comunicación empática o guíense o no sé. Eso, justamente eso, ¿cómo hago para dar ese primer paso para ser empático con este tema con mi pareja? Porque alguien por ahí también preguntaba, ¿no? Es que después de que mi esposa tuvo al bebé, hormonalmente yo no sabía cómo salir bien librado de eso, porque además otra vez, ¿no? Esto mismo, los chistes acerca de lo mismo y de que la mujer o cuando está pasando por procesos hormonales, ¿no? Se vuelve complicada. Y nosotros como hombres nos reímos y decimos, pues sí, pues qué cagado eso, ¿no? Y no sabemos porque no sabemos cómo abordarlo, ¿no? Pero creo que dices esto de manera muy correcta, no somos empáticos porque nunca nos enseñaron, nos explicaron a ser empáticos con nuestra pareja. Sí, y mira, ya si quieres para cerrar, les dejo una técnica de comunicación empática que se llama la técnica del sándwich. Imagínense un sándwich de 3 partes, pan, jamón y pan, ¿no? Entonces, una forma de comunicarte empática sería el primer pan, la primera rebanada, es tirar un halago, tirar un piropo, tirar algo bueno que les ha pasado. Por ejemplo, supongamos este caso del recién nacido, ¿no? Y que ha cambiado su sexualidad. Amor, ¿te acuerdas lo chingón que éramos Washuat? ¿Te acuerdas de esta vez? ¿Te acuerdas de... me acuerdo mucho de esto. Sí, ahí está el piropo. En el jamón pones la petición. Ok. Oye, pues fíjate que he estado pensando y me gustaría que, o estoy entendiendo que tú estás pasando por un proceso de hormonas y que tal vez ni siquiera quieres que te toquen ahí, pero mira, podemos explorar otras cosas. ¿Cachas? También es mucho salir como nada más de que estamos muy clavados que sexo es igual a penetración, ¿no? Que es algo que Ajá. debería cambiar. Pero eso es otro tema, pues. Mira, amor, fíjate todo lo que podemos hacer. Y luego ya cierras con el pan, con otro cumplido o algo que lo motive. ¿A poco no te gustaría lo chido que la podríamos pasar o te gustaría hacerlo? Siento que nos uniría mucho como pareja y podríamos conectar de nuevo con eso. ¿No? Entonces ahí está el sándwich y eso es una técnica que nos puede ayudar. Mira, hasta el perro se emocionó. Sí, ya ve. Buenísimo. Pues ahí está. Roberto, muchísimas gracias. Qué gran plática. Te lo juro que desentrañamos ahí un par de dudas que luego de repente como papás tenemos. Hay mil más que seguramente, y si algún día nos haces el honor de volver a estar en ese programa, te lo agradeceremos infinitamente. Y muchas gracias por el día de hoy. Realmente fue un programa muy educativo y que es justamente esta parte que queremos resaltar aquí en el Rock de Ser Papá, que es pues resolver todas estas dudas acerca de un montón de mitos alrededor de un montón de temas, y hoy tocó la sexualidad alrededor de la paternidad y de los hombres que sí debemos de estar en un proceso ahí como de deconstrucción y de, pues más bien de dejar la ignorancia, ¿no? Creo que esa es la parte como importante, empezar a conocer cosas y matar mitos. Sí, justo es un excelente momento hoy en día para ser hombres porque nos da la oportunidad de reconstruirnos y sobre todo reconstruir masculinidades mucho más sanas, mucho más empáticas, que se expresen mejor, que hagan mejor las cosas. Entonces, sí. Y un gusto, Fello, y gracias por la invitación. Y claro, yo jalo la parte 2, ¿eh? Muchas gracias. Roberto, ¿dónde encontramos? Te encontramos en redes sociales ahí para toda la banda. Sí, mis personales ahí de un poco de educación sexual es Levi Edusex y la página que les mencionábamos al principio que es Maybe es www.maybe.mx. Ahí van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Es correcto, hay muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pues Roberto, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de segunda temporada del Rock Ser Papá, que arrancamos contigo básicamente. Así que, pues nos ponemos de acuerdo y nos vemos pronto, amigo. Y seguro, muchas gracias y un saludo a todos los rockstars papás. Muchas gracias. Yo soy Fede Aguilera y como siempre, un gusto estar con ustedes. Esto fue el Rock de Ser Papá. Esto es una producción de Infame Audiovisual. No voy corriendo, voy a 24 cuadros por segundo.